Nadie, ¿verdad? Si se pudiera reprender el cansancio lo haríamos, pero es algo natural del cuerpo. Lo que sí podemos hacer es decirle: Señor, tú eres mi fortaleza. Fortaléceme, ayúdame, susténtame. Y el Señor lo hace, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Así que sobre esa palabra nosotros nos ponemos. Y muy bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Es un texto muy conocido por todos, seguramente. Y dice la palabra aquí en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu provisión y por todo lo que sucede en nuestro entorno. Porque como dice tu palabra, Padre, los que te amamos, Señor, todas las cosas que pasamos nos ayudan a bien, y esto es a los que conformes, Señor, a tu propósito hemos sido llamados. Y sabemos que hemos sido llamados según tu propósito, tu designio, tu voluntad, porque nos tienes en tus caminos, Señor. Gracias te damos por ese llamamiento, gracias por la salvación y gracias por preservarnos hasta el fin, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver el tema. Bueno, así le he titulado: Cuando lo que Dios permite tiene sentido. Basados en Romanos 8:28. Y Romanos capítulo 8 sin duda es una porción muy alentadora para el creyente, para el cristiano. Comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí nos habla claramente y específicamente que todos aquellos que genuinamente se han convertido al Señor ya no tienen ninguna condenación, y la evidencia de su salvación es su caminar en Cristo, donde ya no es basado en la vieja naturaleza, antigua naturaleza habituada al pecado, sino que Cristo Jesús ha formado una nueva naturaleza en el que se dice creyente. Y Romanos 8 nos habla del contraste entre la carne y el Espíritu, donde nos dice también que ninguno que milita conforme a la carne puede agradar a Dios, y mucho menos puede someterse a la palabra de Dios. Aunque tenga el deseo de hacerlo, jamás lo logrará, porque la ley de la carne va en contra de la naturaleza del Espíritu. Pero también en el capítulo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y esto es interesante porque habla de un conocimiento. ¿Cuántos saben que los que son amados de Dios y aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando habla de todas las cosas, es literalmente todas, buenas y malas. Aunque aún las cosas malas que pasa el creyente, siempre el Señor las torna para un buen propósito, para una buena causa. Y puede sonar algo quizás no entendido lo que yo te voy a decir, pero aún la maldad que a veces atenta contra nuestra vida, Dios la torna para un beneficio. ¿Cómo? Él lo sabe. La soberanía de Dios opera siempre a favor del creyente, y esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y habla de un llamamiento, de un propósito específico que la iglesia tiene, y particularmente cada uno de nosotros. Así pues, dice: sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, si yo
amo a Dios, dice la palabra que hay cosas que se van a manifestar en la vida que aunque no entendamos, tienen que obrar para bien. Porque hay, dice, un propósito. Y yo no sé tú, hermano, pero yo prefiero pasar un proceso en mi vida conforme al llamamiento de Dios y no estar sufriendo en vano, sin propósito y sin causa. Es decir, que para vivir conforme al designio, esto es voluntad, propósito, deseo y determinación, es necesario amar a Dios, y el hecho de amarlo no significa que a veces no nos va a ir mal. Pero sin embargo, todas aquellas cosas que el creyente pasa, procesos, aflicciones, problemas, dificultades, enfermedad, angustia, ahí mismo nos habla en Romanos que nos puede separar del amor de Cristo. De hecho, el encabezado dice más que vencedores, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni lo alto ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la escasez, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, dice, nos puede separar de su amor. Y también nos dice en el verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, aquí nos habla de tener un parámetro establecido de parte de Dios. Soy cristiano, amo a Dios y a veces tengo que sufrir, y esa es una realidad que nadie puede evitar. ¿Cuántos están de acuerdo? Soy cristiano, amo a Dios y aún a pesar de amarlo, a veces voy a sufrir, pero ese sufrimiento siempre va a llevar un propósito. Aquí lo dice la palabra. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los hombres de la Biblia, muchos de ellos, para no decir la gran parte o la mayoría o todos, sufrieron y pasaron problemas, procesos, dificultades, carencias, persecución, enfermedad, aflicción, de todo tipo de cosas vivieron. Algunos incluso de las peores torturas, fueron llevados a la muerte de una manera terrible, pero estamos seguros de algo, todos ellos amaban a Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18, y estamos hablando por el tema cuando lo que Dios permite tiene sentido. Y dice aquí en Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18, y el apóstol Pablo comienza diciendo así como lo dijo en Romanos: quiero que sepáis, aquí lo enfatiza, quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes comprendan, hermanos, que las cosas que me han sucedido no me tienen frustrado ni tampoco derrotado. Antes bien, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, Pablo está en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy para la defensa del evangelio. Y mira cómo dice el apóstol: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que aquí hay un hombre en la cárcel, en el calabozo romano. Escribe varias cartas. Sin duda, las joyas más hermosas fueron inspiradas mediante el sufrimiento de estos hombres. Pablo escribió la carta a los Efesios, Filipenses, escribió Colosenses. Todas estas cartas las escribió estando en la cárcel. Colosenses nos habla de la
de Cristo como el ser superior, de Cristo que tiene la primacía. En Efesios nos habla de que en Él alcanzamos toda bendición espiritual, presenta a Cristo como un ser glorioso y un Salvador perfecto. En Filipenses nos habla no solamente de su experiencia que ha tenido en la cárcel, pero más bien nos habla de la experiencia que ha tenido con Cristo. Y cuando alguien tiene una experiencia con Cristo, sin lugar a duda, las cosas que le pasan en la vida van a tener sentido, porque si Cristo está en el asunto, todo tiene sentido en Él. Y Pablo lo entiende. Si yo estoy en la cárcel, si yo estoy sufriendo penalidades, lo hago porque soy un soldado de Jesucristo. Pero además de esto, las cosas que suceden en mi vida, yo no me enfoco tanto en mi condición actual. No me estoy enfocando en las cadenas, en el lugar que está oscuro, donde todo huele mal, donde duermo y estoy casi desnudo. No hay calefacción en esta cárcel, no hay nadie que me traiga un alimento calientito para poder apaciguar mi hambre. No hay nada de eso. Lo único que tengo es simplemente mis rodillas para clamar a Dios y decirle: Dios mío, dame fortaleza, porque los que están a mi alrededor, yo no quiero que vean debilidad, sino que quiero que vean a Cristo en mi vida. Por eso más bien, todo lo que me ha sucedido ha sido un avance, ha sido un progreso para la obra del Evangelio. Y tanto dice que aún los que estaban en la cárcel se animaban a hablar la palabra sin temor. Y Pablo les dice a los filipenses: yo estoy en la cárcel, ustedes están fuera, pero por lo visto y por lo que me han dicho, ustedes están tristes, afligidos, porque el apóstol que los engendró en las prisiones ahora está una vez más en la cárcel. Pero Pablo les dice: hermanos míos, quiero que sepan, casi como lo dice Romanos, sabemos. Y él les dice: quiero que ustedes sepan, parece que se les olvidó que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero que sepan que lo que me ha sucedido en la cárcel, más bien es un progreso y es un avance para el Evangelio. Y también en aquellos días había hombres que predicaban a Cristo por no buena voluntad. Pero Pablo dice: está bien, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contención, otros por afectos personales, otros por amor, pero no importa. Aún los herejes van a traer personas a Cristo, aunque ellos no sean salvos, por medio de su predicación pueden llegar a conocer a Cristo. Y dice: por eso me gozo, porque de una u otra manera el nombre del Señor está siendo anunciado. Por eso me gozo, por eso me alegro, porque ya no vivo yo, les dijo también, Cristo vive en mi vida. Y todo lo que vivo ahora en mi cuerpo carnal, háblese en su vida personal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo menos que yo puedo hacer es lo menos que puedo hacer es amarlo, respetarlo, obedecerlo, sufrir, pero sufrir con gozo, con esperanza, con alegría. No puedo estar llorando, no puedo estar deprimido, no puedo estar cabizbajo. Hay mucha esperanza de gloria por la eternidad. No voy a poner mi mirada en mis problemas, la voy a poner en las promesas que Dios me ha dicho en su palabra. Y así es la vida victoriosa del creyente. No vive por lo que ve, no vive por lo que le pasa negativamente, vive por lo que Cristo ha dicho de él. Y dice que somos más que vencedores. Y dice que en esta tierra no está nuestra herencia, no está nuestro legado, no está lo que nos corresponde, sino allá arriba en los cielos. Pero también Pablo, al escribirle a los filipenses, obviamente estos hermanos nacieron también del dolor y sufrimiento de Pablo, entiéndase, por la proclamación del Evangelio. Y esto lo encontramos, vamos a leer Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 17 al 31. Cuando lo que Dios permite tiene sentido. Y dice: esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esta era la mujer que tenía espíritu de adivinación: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, claro, salió el espíritu de adivinación, se acabó el negocio. Prendieron a Pablo y Silas, o a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado, y enfatiza mucho, los echaron en la cárcel. Y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y dice: y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban diciendo a Dios: ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué soy tu siervo? Soy tu amado, soy la niña de tus ojos. Soy aquel que le prometiste la heredad para poner por cabeza y no por cola. ¿Eso estaban diciendo? A lo mejor estaban cantando el corito ahí, ¿no? Córtenle la cabeza a Goliat. Y después dice que cantaban himnos a Dios y los presos estaban oyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas o no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo se encontraba orando a Dios porque él quería ir a 2 localidades, pero dice la palabra que el Espíritu le dijo: ni vas para allá, ni vas para el otro lado. Yo te voy a mostrar a donde tú tienes que ir. Y mira cómo es Dios. Dios lo llevó a donde iban a pasar un momento de dificultad, donde iban a ser apresados, llevados a la cárcel, azotados de una manera terrible, y Dios lo propició. No lo buscó Pablo. No fue Pablo el que dijo: bueno, vamos a sacar aquel espíritu de adivinación y vamos a ir con aquella mujer que estaba orando y nos vamos a encontrar un carcelero. No fueron los planes de Pablo. Estaban en los planes de Dios, pero también en los planes de Dios estaba que ellos sufrieran. También en los planes de Dios estaba que ellos pasaran un momento difícil, y ellos no lo pudieron evitar, porque los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a los que con un propósito son llamados. Y Pablo sabía de antemano, porque fue dicho por boca de Ananías: este hombre lo he apartado y yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y estaba viviendo la profecía. Él no podía evitar lo que ya estaba dicho de parte de Dios, pero sí podía hacer una cosa: encontrarle sentido a lo que estaba viviendo.
Y muchas de las veces cuando nosotros no entendemos lo que pasa en nuestra vida, perdí el trabajo, se enojó mi mamá conmigo, tengo un problema difícil en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida espiritual. Muchas veces nos enfocamos tanto en el problema y no empezamos a discernir si es Dios el que nos metió allí o si fuimos nosotros los que estamos sufriendo de una manera involuntaria de parte de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar nuestra vida y le decimos al Señor, yo no te voy a cuestionar, tampoco te voy a decir que quién eres tú, sino que yo quiero que tú me enseñes, como le dijo Moisés, muéstrame, Señor, tus caminos para que te conozca. Y Dios quizás te va a tomar la palabra y lo vas a conocer mediante el sufrimiento, porque a más de a uno así le ha tocado conocer al Señor. Pero aquí está un hombre bajo el designio de Dios que no planeó el viaje misionero, no llenó su agenda, simplemente Dios le dijo, vas allá, y fue a la cárcel, y dice que a medianoche Pablo y Silas estaban allí, pero no estaban frustrados, no estaban llorando, no estaban tristes, no estaban agobiados. Ellos, dice, estaban cantando himnos a Dios. Ellos estaban alabando. Ellos estaban glorificando a Dios porque le encontraban sentido al propósito. Ellos sabían que había un propósito. Dios no me dejó ir para allá. Dios no me dejó ir para el otro lado. Y si nos trajo para acá, hay un propósito. Vamos a glorificar al Señor. Y ahí están, glorifican al Señor. Y dice que los presos los estaban mirando, los estaban observando. A ver estos cristianitos cómo actúan cuando están en la cárcel. Vamos a ver cómo estos que predican de ese tal Señor Jesucristo, vamos a ver si se gozan en la cárcel. Vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué, porque allá afuera hablaban de fe, hablaban de esperanza, hablaban de la eternidad. Bueno, vamos a ver su realidad. Y los miraron. Y dice que cuando cantaban, las cadenas se rompieron, pero las cadenas de todos. Y todos entonces se dieron cuenta que la gloria del Señor cayó en ese lugar. Porque había dos hombres que sí estaban sufriendo y habían sido azotados y quizás su cuerpo tenía dolencia, pero el poder de Dios los investía de tal manera que alababan a Dios y entonces Dios se manifestó a ellos. ¿Cuántos de nosotros alabamos a Dios en medio de la dificultad? ¿O comenzamos a quejarnos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí, Señor? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Y ahí está el vecino, ahí está la familia no convertida y te dicen, a ver, no que muy cristiano, no que tu Dios aquí, no que tu Dios acá. Y muchas de las veces no tenemos la convicción de ver lo que está a nuestro alrededor, los que están, no lo que está pasando, pero los que están a nuestro alrededor, porque puede ser un motivo para demostrarle a ellos que nuestro Dios y que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Y eso es lo que debemos de encontrarle sentido a la vida, no a la vida material, a la vida en Dios, no a la vida temporal, sino a la vida eterna. Pablo lo entendía, hermanos, por eso se goza. Y cuando este carcelero los ve, dice que ella se iba a quitar la vida, pensaba que iba a solucionar lo que le esperaba, pero sabes, Pablo le dice, le exclama, oye, espérate, no te quites la vida. Y les dice rápidamente, ¿qué tengo que hacer, señores? Ya vi la gloria de Dios, ya vi que ustedes no son hombres normales, ustedes creen en un Dios de verdad, lo he visto, lo he palpado, se ha manifestado. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y solamente Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí nace la iglesia a los filipenses. Cuando lo que Dios hace tiene sentido. Cuando lo que tú puedes buscar en Dios la manera de discernir lo que te está pasando para saber si hay un propósito de por medio. Porque tú puedes ver a una persona en la calle o un vecino mal hablado, borracho, blasfemo, y lo ves y dices, nunca se va a convertir este hombre, pues así decían de ti también.
Y quizás esa persona a la que tú menosprecias, porque dices, este hombre no tiene esperanza, este hombre no va a cambiar nunca, este hombre hasta me da no sé qué cosa verlo, cuando quizás delante de ti está la persona que Dios puede usar no solamente para llegar a una nación, sino para ir al mundo entero y hacer temblar por medio de la predicación del evangelio, porque tú abriste tu boca y le diste testimonio de la grandeza de Dios. Pero muchas veces callamos, no decimos nada, no predicamos, no hablamos. Y Pablo aprovechó la oportunidad y dijo, Dios me trajo a la cárcel, pues en la cárcel se tiene que convertir aunque sea uno. Y por ese uno que se convirtió, nació una iglesia que hizo temblar a la localidad de Filipos. Aleluya. Cuando lo que Dios hace tiene sentido, cuando lo que Dios permite trae más beneficio que desgracia a la vida del creyente. Así que tenemos que cambiar, mi hermano, esa mentalidad que tenemos a veces bien terrenal, bien carnal y mediocre, hermanos. Tenemos que cambiar a una mentalidad cristocéntrica. Pablo lo dijo en los Filipenses, tengan la misma actitud, tengan el mismo pensamiento de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, casi que Pablo nos está diciendo, así como ustedes se creen con su ego y sus placeres personales, niéguense a su ego, niéguense a sus planes, niéguense a sus deseos, despójense de todo eso y vengan a ser siervos del Dios Altísimo para que en su tiempo los exalte. Y Pablo dice, tengan el mismo pensamiento, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y la muerte vergonzosa de la cruz. Hay que cambiar el pensamiento. Cuando Cristo iba a la cruz, sí, ahí estaba y decía, Señor, si no fuere posible o si fuere posible, pues que no pase sobre mí esta copa. Esa fue su humanidad. Pero cuando Él se levanta, dice que se levanta fortalecido en el Señor, lleno del Espíritu Santo, y le dice a Pilato, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para darte testimonio de la verdad. Y Cristo no estaba poniendo su mirada en los látigos, ni en los clavos, ni en los que lo blasfemaban. Cristo tenía una meta. Y dice en Hebreos, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Porque Cristo sabía, dice Hebreos, que habiéndose de perfeccionar por medio de las aflicciones, llevaría a muchos hijos a la gloria. Así que si Cristo no va a la cruz, si Cristo hubiera tenido una mentalidad como tú y yo, hubiera dicho, no, yo ni loco doy la vida por ellos. Hay que se salven como puedan. Pero no, Él dijo, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar, porque yo soy el Señor y en mis manos está la vida, el poder, la autoridad, y nadie me va a quitar lo que por herencia y por esencia me pertenece. Y no solamente voy a resucitar al tercer día, pero también voy a traer muchos hijos a la gloria, cuando lo que Dios permite en la vida tiene sentido y tiene valor. Pero no solamente Pablo engendra a los filipenses predicando la palabra como nos habla Hechos. También la Biblia nos dice que hubo otro hombre, y ustedes lo conocen y continuamente lo predicamos, el cual su nombre es José, y dice Génesis capítulo 45. Vamos a leer Génesis 45, verso 4 al 8. Génesis 45, verso 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, y mira cómo José se expresa: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién?
Me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, mira quién le acredita todo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Piensa un momento. José, algunos le dicen el soñador, tuvo un sueño donde él estaba por encima de sus hermanos y de su propio padre. Ese sueño lo revela a su papá, lo revela a sus hermanos le tienen envidia, entonces busca la manera de deshacerse de este soñador. Primero lo trataron de matar, después lo dieron por muerto, lo vendieron a los egipcios. José se va, entonces pasa un proceso, llega a la casa de Potifar, le sirve, es fiel, y todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con José. Porque tenía un llamado, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero va ligado esto con los que a su propósito son llamados. No es sufrir por sufrir, no es llorar por llorar, ni padecer por padecer. Hay que padecer según el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y José vio un sueño, y José no se enfocó en lo que le hicieron sus hermanos. Nunca les guardó amargura. Nunca les dijo cuando los vio: ustedes me vendieron y ahora váyanse por donde vinieron. Jamás les dijo eso, porque José tuvo una revelación de un propósito que Dios tenía con su vida. Y José entendió que si Dios lo quería pasar por el proceso, no importaba, porque él entendía que al final del camino había algo que tenía que cumplirse. Así que se enfocó solo en lo que Dios le mostró. No se enfocó en sus hermanos. No se enfocó en aquella mujer que la acusó injustamente. No se enfocó en los años de cárcel que padeció. Él se enfocó en el propósito, porque le encontró sentido a las cosas que Dios le permitió pasar en su vida. Y dice la palabra del Señor que José llegó a ser casi un faraón. Tenía la autoridad, tenía la potestad, pero José les dijo a sus hermanos: entiendan, no fueron ustedes fueron un medio, ustedes fueron hasta incluso su maldad fue usada por Dios para cumplir su propósito. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e insondables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? Antes bien, dice Pablo, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el día de hoy yo quiero pensar algo. Señor, si estoy pasando un problema, una enfermedad, una escasez, aflicción, algo personal, Señor, yo quiero encontrarme con la realidad que eso es parte de tu propósito, porque si es conforme a tu propósito, está bien. No voy a renegar, no me voy a frustrar, no me voy a amargar, no voy a voltear atrás, sino que voy a seguir hacia la meta como lo hicieron estos hombres. Y dice la palabra del Señor: y José les dijo: Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Así que piensen algo, mis hermanos, y yo creo que José le dijo también a sus hermanos: ¿qué hubiera pasado si ustedes me hubiesen matado? ¿Qué hubiera pasado si ustedes me hubieran desaparecido por otro lado? Miren, la escasez vino a la tierra. Si yo no estuviera aquí, todos ustedes morirían. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Y el propósito de Dios fue enviarme por delante. Él tenía claro el llamamiento. Él tenía claro el propósito. Dios me envió adelante. No fueron ustedes. No fue su maldad, no fue lo que
atentaron contra mi vida. Detrás de ustedes estaba el Señor moviendo el propósito de mi vida y de la vida de ustedes. Porque quiero que sepan algo. No solamente había propósito con José, Dios tenía un propósito con Israel. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar y tú vas a ser una nación grande. Y de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y dentro de esas 12 tribus de Israel estaba José. Pasan los años, llegan a Egipto, se establecen, muere José, muere el faraón, se levanta otro faraón y entonces comienza una transición de 400 años de esclavitud, donde el pueblo está sufriendo, donde el pueblo está aprisionado, está prisionero, está padeciendo. Parece que se acabó la esperanza, pero después de 400 años Dios dice, y de una manera voluntaria y a propósito, me he acordado de mi pueblo, he mirado que claman a mí, así que bueno, voy a seguir desarrollando mi curso. Y para eso entonces nace un niño llamado Moisés. Y Moisés es puesto en un canasto y es tomado por la hija de Faraón, crece con la sabiduría de los egipcios. A los 40 años Dios se le revela y le dice: Moisés, te he apartado, tengo un propósito para tu vida. Tú no has entendido lo que has pasado estos 40 años, lejos de tus padres, lejos de tus costumbres. Has aprendido la sabiduría de los egipcios, has aprendido todo de ellos. Incluso podrías llegar a ser Faraón, pero tengo un propósito más grande para tu vida. Y dice la Biblia en Hebreos que Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón, y antes de gozar de los deleites del mundo, puso su mirada en Dios y en su galardón, y caminaba como viendo al invisible. Y Moisés no la tuvo tampoco muy fácil. Más de 3 veces lo quiso matar el pueblo de Israel, y ahí estaba sufriendo, orando, clamando, sufriendo, llorando, clamando, pero sabía que había un propósito con su vida, y Dios permitió que ese niño llamado Moisés se fuera. En ese Moisés, ¿verdad? Le dicen a la petaquita, o ¿cómo le llaman? La canasta. Ahí hasta ahora le dicen Moisés. Yo creo que de ahí salió, ¿no?, el nombre. Y ahí va ese niño. Pero Dios en su amor hace que este joven crezca con su madre al lado, aunque estaba como criada de la hija de Faraón, pero ahí estaba también. Entonces, cuando lo que Dios permite tiene sentido. Y esto es glorioso. Pero más glorioso es lo que vamos a leer a continuación. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro, es Jesús hablando: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira? Fíjate, ¿por qué no pones tu mirada en el propósito? Casi le está diciendo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Aquí tenemos al maestro. Él está ya para esta fecha, le ha anunciado a sus discípulos: tengo que padecer, tengo que morir, tengo que ir a la cruz. Pedro, de una manera buena, pero influenciado por Satanás, le dijo: Señor, que nada de esto te acontezca. Tú eres el hijo del rey. Tú no tienes que ir a la cruz, Señor. Tú eres Dios. Evita tal cosa. El poder está en tus manos. Pero Jesús, de una manera radical, le dijo: quítate, hazte a un lado. Satanás me está haciendo un tropiezo. ¿Por qué no pone la mira en las cosas de Dios? En otras palabras, yo nací para esto. Yo he venido al mundo para morir. Yo he venido al mundo para dar la vida por todos ustedes.
Ya está escrito. Isaías 53 nos habla de ese tormento. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24 nos hablan del padecimiento, el reposo, los beneficios y la gloria del Mesías. Está escrito. Quítate a un lado. ¿Por qué te opones al propósito que Dios tiene para mi vida? Le está diciendo Jesús a Pedro. Quítate, me eres un estorbo. Si Dios quiere que vaya a la cruz, nada ni nadie nadie ni nadie me va a estorbar en esto. Hazte a un lado. Y fíjate, ¿cómo puede haber personas con aparentes buenos sentimientos tratándote de desviar del propósito que Dios tiene para tu vida? Aunque aparentemente te hablan con dulzura, detrás está Satanás tratando de arruinar tu vida. Y los cristianos de hoy no disciernen eso. Todos se comen, nada más porque les hablan bonito. La palabra de Dios dice: pero en los postreros tiempos, dice el Espíritu del Señor, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, queriendo, dice, o teniendo comezón de oír. ¿Alguien ha tenido en su oído comezón, como cuando les pega una infección? ¿Sí les ha pasado que quieren rascarse y hacerse para sentir bonito, para que no sientan ese irritado? Hay una infección. Y lo único que te hace sentir bien es esa comezón, esa rasquera que te das. Se siente bonito, pero hay una infección. Y aquí dice: muchos tendrán comezón de oír, que querrán oír cosas extraordinarias para su vida. Tú puedes. Tú lo vas a hacer, tú vas a ser el grande, tú vas a ser el mejor. Y le inflan el ego. Y al inflarles el ego, ahí ya andan, ya sin propósito, sin causa, sin dirección, ajenos a lo que Dios les había llamado. Y sabes, aquí Pedro está igual, ya dejó que sus sentimientos entraran a escena y Satanás dijo: estos sentimientos los voy a usar para tratar de oponerme al propósito que Dios tiene con la vida de Jesús. Y ahí está Pedro, usado por Satanás, con una aparente buena intención, pero no era en realidad una buena intención, sino que Satanás allí se quería oponer al propósito. Y sabes, va a haber quizá personas que te van a decir: no, pues tú mira, nada más a ti te pasa eso, y te van a meter ideas a tu cabeza, no, que tú aquí, que tú allá, o que el hermano aquel, o que la hermana aquella, y que no, que esto no es posible, que esto sí es posible, y que esto podría ser mejor, y que esto va a empeorar, y no sé cuánta cosa podrían decirte. Pero dile: apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo para lo que Dios me llamó a hacer en este lugar. Y Jesús le dijo: apártate, quítate. Me eres un estorbo, piedra de tropiezo. Nada más andas fijándote en las cosas de los hombres. Mira las cosas de Dios, le dijo aquí claramente. Pero también en Juan capítulo 16, verso 20, aquí Jesús les muestra así como un panorama de lo valioso que es encontrarle sentido a lo que Dios permite. Juan capítulo 16, verso 20. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. La mujer, cuando da a luz, ¿cuántas mujeres han dado la luz? Dice: tienen dolor. ¿Sí es cierto, hermanas? Dice que tienen dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado la luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Dice: también vosotros ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí están los discípulos sufriendo porque el Señor va a morir.
todos se iban a escapar, todos lo dejaron solo. Y dice, ustedes están tristes, están agobiados porque quizás no entienden para lo que he venido a la tierra, quizás no entienden que es necesario que yo muera, es necesario que yo sufra. Pero de todas maneras yo tengo que ir, pero yo los voy a consolar. Quiero que sepan, así como una mujer cuando va a dar la luz tiene dolores increíbles, así ustedes van a sufrir de una manera terrible, su alma se va a derramar en dolor, en sequedad, al saber que su maestro ha muerto. Pero entiendan esto, yo voy a morir, pero yo voy a volver a vivir. Y cuando yo vuelva a vivir, entonces su tristeza se va a convertir en gozo. Y su gozo nadie se los va a quitar. Así que Jesús ahí está, enseñándoles, mostrándole las cosas a sus discípulos para que las vean como Él las veía. Sí, voy a sufrir el oprobio, voy a sufrir la cruz, voy a ser azotado, escupido, burlado, me van a abandonar todos, está bien, no hay problema, mi gozo está puesto delante de mí. Y dice en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario, eso convenía, dice, eso nos convenía, que por medio de las aflicciones se perfeccionase aquel que sería el autor de nuestra vida. Entonces, todo lo que Dios permite en la vida tiene o debe de cobrar sentido si lo entendemos, si lo vemos como Dios lo ve. Ahora, finalmente, quiero que volvamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 12. Hacia adelante. Quiero que sepan, hermanos, y también nos dice a nosotros, ¿no?, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo les está animando, les está diciendo, quiero que sepan que yo le he encontrado sentido a lo que Dios ha permitido en mi vida. Si yo no vengo a la cárcel, ¿quién les va a predicar a los de la cárcel? Y si yo no vengo a la cárcel, ¿quién va a consolar si acaso uno se convirtiera de la cárcel? Pero quiero que sepan que más bien todo lo que me ha pasado ha sido provechoso para el progreso del Evangelio, porque aquí estoy en cadenas, pero la palabra de Dios no está presa. Se sigue predicando la palabra. Nadie va a callar lo que Dios puso en mi corazón, le está diciendo Pablo a los hermanos. Se están convirtiendo los custodios, se están convirtiendo la familia del César, y por eso Dios me trajo aquí. No estoy aquí sin propósito. No hay despropósito en los caminos de Dios. Hay un propósito. Voy a seguirlo, voy a avanzar, voy a estar ahí centrado. Y mi hermano, si tú estás viviendo una vida sin oficio ni beneficio, métete al propósito de Dios. Ya deja de vivir para el mundo, que el mundo no te dio la salvación. Vive para Dios, ama a Dios, pero ámalo de verdad. Dice, y todos los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y muchos pasan muchas cosas y no obran ni para bien, porque están fuera del propósito.
habituados a lo terrenal. Pero sabemos que los que aman a Dios, y eso es lo que Pablo entendía, todas las cosas me van a ayudar a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí surge una pregunta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Ya lo descubriste? ¿Para qué naciste de nuevo? Tuvimos un nacimiento natural, pero tenemos un nacimiento espiritual. ¿Cuál fue el motivo y la causa por la cual tú eres un cristiano? ¿Cuál es? Pregúntate: ¿para qué vivo en Cristo? ¿Para qué nací en Cristo? ¿Qué voy a hacer si ahora estoy en los caminos de Dios? Dice que debe de haber un propósito, pero yo no veo el propósito claro. No sé qué con mi vida. Quizá me muera y nunca supe el propósito. Quizá estoy respirando aire extra. Dios me va a llevar al cielo. Nunca supe para qué Dios me llamó. Te presentas al cielo y le dices: Dios, yo quiero entrar a tu reino. ¿Y por qué te voy a dejar entrar? ¿Qué quieres tú acá que no buscabas allá? ¿No? ¿No es así? Fíjense, les voy a contar una anécdota y con esto cierro. Hace ya varios años, cuando no era cristiano, yo viví con personas cristianas. Bueno, más bien eran de esos que les dicen cristinos. Sí, porque de cristiano no tenía nada. Lo descubrí después, cuando leí la Biblia. Y ahí estaban esos hermanos y yo los veía que los domingos iban a la iglesia, se ponían su corbata, agarraban su Biblia y decían: Juan, vamos a la iglesia. Yo les decía: no, yo me voy al infierno. Sincero, ustedes son hipócritas, van a la iglesia y mire, yo los veo aquí, yo sé cómo son ustedes. Y ahí estaban. Y viene un día uno de ellos, creo que había sido pastor en México, pero decía: no, a mí me gusta cuando fuman, decía. Le gustaba el humo del cigarro. Y un día me dijo: oye, llévame a la tienda. Y le digo: pues, ¿qué quiere? No, quiero comprar unos cigarros. Me dijo el cristino. Y este hombre pecador que ven aquí al frente, creo que actuó más espiritual que él, porque le dije: ¿sabe una cosa? Yo no voy a ser culpable de traerlo a vivir una vida que usted no debe de vivir. Y no lo llevé. Si usted quiere fumar, vaya usted por sus cigarros. Y viene un día, alguien me había regalado una Biblia, un poquito, así como esta, pero más gordita. Por cierto, alguien se la llevó en la iglesia una vez, yo creo fue bendecido. Nunca la volví a ver, pero la amaba mucho. Y un día salgo del cuarto y estaba ahí este señor y me dice: oye, Juan, ¿por qué no buscas las cosas de Dios de aquí y allá? Le digo: ¿sabe la verdad, don? Pues eso de Dios, que ustedes hablan de Dios, yo a ustedes no les veo seriedad, pero yo creo, yo no sé, no conozco a Dios, pero yo creo que eso de las cosas de Dios es algo serio. Y yo creo que esa Biblia que ustedes tienen ahí, esa palabra que ustedes cargan, le dije, no deben de tomarla como un juego. Si la van a traer, vívanla, no nada más la traigan por traer, les decía a ellos, ¿no? Y les dije: si un día de esos, puede que suceda, quizá no. Si un día me llego a convertir, les dije a ellos, lo primero que comenzaría a hacer es leer su Biblia y comenzar a practicar lo que su Biblia dice. Porque ¿qué caso tiene, le digo, que vamos a darnos las de religiosos y nos vamos a ver en el infierno? Mejor me voy al infierno sincero. Y se fue para su cuarto. Pero ya después entendí que de alguna manera pues el Señor los avergonzaba con este pecador, no arrepentido. Pero al llegar a los caminos de Dios entendí que en realidad
Cuando hay un encuentro verdadero, radical, y Dios te abre el entendimiento, te muestra el propósito. Yo te llamé para vivir para mí, yo te llamé para que prediques mi palabra, yo te llamé para que seas luz, yo te llamé para que seas santo, yo te llamé para que me busques continuamente, yo te llamé para que me glorifiques por medio de tus obras, yo te llamé para que hagas lo que tienes que hacer en la tierra. Cuando tú encuentras ese propósito aquí en esta palabra, hermano, entonces le vas a encontrar sentido a todas las cosas que Dios permite. Hasta ese momento le vas a encontrar sentido. Si no, no le vas a encontrar sentido, no le vas a encontrar sabor. Todas las cosas de Dios te van a saber amargas, agrias, no te va a llamar la atención. Hay que encontrarle sentido a lo que Dios te ha llamado. Dice la palabra, sabemos que a los que aman a Dios, no solamente basta amarlo, hay que obedecerlo. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. No dijo, si me aman, exprésenselo a Facebook que me aman y díganle ahí a todos que ustedes son piadosos. No, vivan la palabra, vivan la palabra, amen la palabra, practiquen la palabra y anden conforme a la palabra. Porque a resumidas cuentas, el propósito de Dios para la humanidad y para el creyente está aquí. En la palabra. No hay nada más. Aquí está el propósito. Y aquí vas a encontrar hombres sufriendo, pero vas a encontrar hombres gozosos en el sufrimiento. Vas a encontrar hombres en la necesidad, pero hombres dando gracias a Dios por el aliento de vida. Hombres quizás que estaban en la desolación, pero hombres llenos de esperanza. Hombres en la cárcel, pero cantando salmos a Dios. Hombres a punto de la muerte, pero diciendo, Señor, aquí encomiendo esta causa a ti. Hombres que sufrieron de todo, pero nunca se quejaron, y cuando se quejaron, Dios trató con ellos. Como Job, como Jonás y como Pedro también en alguna ocasión cuando negó al Señor y se sentía que iba a ser el gran defensor. Y no, lo negó, pero Jesús en su amor lo llamó y le dijo, Pedro, yo no te llamé a que seas de doble ánimo. Yo no te llamé a que seas inconstante. Afírmate. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, por supuesto que te amo. Cuida a mis ovejas. Y el Pedro que tuvo un encuentro con el propósito de Dios, se para en el día de Pentecostés, lleno del poder del Espíritu Santo, y le dice, varones hermanos, aquí yo vengo a presentar al Cristo que ustedes crucificaron, el cual Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y se convirtieron 5,000 almas, luego 3,000 almas. Luego se fue va a la cárcel ahí y viene el ángel, le corta las cadenas y se va porque había un pueblo orando por ellos. A Jacob lo mataron, pero Dios dijo con Pedro, todavía hay tiempo para ti. Tienes que seguir viviendo, Pedro. Tienes que seguir predicando la palabra. Así que mi hermano, todo lo que Dios permite en la vida tiene sentido. Solo hay que encontrárselo. Dice un dicho, dale color a tu vida, pero tú dáselo con la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, como decía el pastor Jorge, quizás es fácil decir esto porque quizá uno no está, ¿no?, ahí con una mala noticia, pero hay que aprenderlo, ¿verdad? Todo este conocimiento que adquirimos es para aplicarlo cuando pues va a llegar nuestro tiempo de prueba. Y cuando llegue tú te acuerdes, Señor, un día tú me hablaste por medio de tu palabra que le tengo que encontrar sentido a la vida, tengo que encontrarle el propósito, no hay despropósito en tus caminos, Señor. Así que yo me voy a afirmar, me voy a ceñir como un varón valiente y voy a seguir tras tus pisadas, Señor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor, que siempre nos enseña verdades asombrosas que muchas veces no las podemos vivir. Pero tú nos ayudas en nuestra debilidad, Señor. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo conviene, pero tu Espíritu nos ayuda y te comunica
las cosas que nosotros no podemos comunicarte. Conforme las intenciones de nuestro corazón, te rogamos en esta noche, Señor, que te podamos servir, que te podamos conocer más. Señor. Que tú puedas, Señor, sembrar el propósito en nuestro corazón para seguir tras él, Señor. Que nada nos desenfoque, ninguna persona, ningún problema, ninguna dificultad, que nada nos desenfoque del llamamiento que tú has hecho, porque es un llamamiento glorioso. Tu palabra dice: yo honraré a los que me honran y también tendré en poco a los que tienen en poco mi nombre. Y nosotros no queremos tenerte en poco, queremos honrarte, Señor, queremos amarte, obedecerte, Señor, porque eso es el todo del creyente. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Bendice a mis hermanos. Si hay alguien aquí desanimado, frustrado, cansado, afligido, que no le encuentra sentido a la vida, que no se ha convertido, Dios, que tenga un encuentro radical, real, vital con tu persona, que esa persona que transforma tu divinidad poderosa, Señor. Dios amado, trae cambio, trae fervor a tu pueblo, a tu iglesia, unidad, armonía, porque donde hay armonía, la bendición de Jehová reposa. Ayúdanos a ser un pueblo bendecido en tus caminos, pero para que eso sea posible, tenemos que agradarte todos como iglesia. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.